Mi hermano mayor empujó a mi abuelo por las escaleras. Esta historia ya tiene muchos años, pero me gustaría ver qué opinan respecto a ella. El título puede ser un poco engañoso, pero básicamente así va la historia. Uno de mis hermanos mayores, el tercero, es de una personalidad, digamos, complicada. Es de ese tipo de personas que pueden destruir una habitación entera solo porque la tele se trabe. Entonces ya se imaginarán cómo se pone cuando pelea con alguien. En fin, una noche mis abuelos hicieron una cena en su casa y la mayoría nos pusimos bastante ebrios. La cosa es que en algún momento de la cena el hermano que les digo comenzó a discutir con otro de nuestros hermanos, el sexto, por un partido de fútbol o algo así. Conforme pasaban los minutos el ambiente se ponía cada vez más tenso hasta que en algún momento el tercero se paró para ir a golpear a mi otro hermano. Él, sabiendo cómo se pone cuando se enoja, se paró de inmediato y corrió hacia las escaleras para esconderse en el cuarto de mis abuelos. Y en ese preciso momento iba pasando mi abuelo. El sexto solo lo esquivó para irse a esconder a su cuarto, y cuando mi abuelo vio que el tercero venía corriendo tras él, trató de detenerlo, pero este perdió por la ira, lo empujó y mi abuelo terminó cayéndose por las escaleras. Aún recuerdo los gritos. No sabría decir cuál era más fuerte, el de mi abuela al ver a su esposo de más de 40 años caer escalón tras escalón, o el de mi hermano golpeando y pateando la puerta mientras le gritaba a mi hermano que lo mataría. En fin, unos minutos después mi hermano se calmó y entre todos llevamos a mi abuelo al hospital. Terminó con 3 costillas rotas y la mandíbula destrozada. Para terminar la historia me gustaría reflexionar acerca de él. No diría que mi hermano es una mala persona. Esto nos quedó claro cuando supimos que él fue quien se quedó semanas cuidando a mi abuelo hasta que se recuperara, e inclusive, hasta el día de hoy se pone a llorar al recordar el momento. Simplemente creo que sus emociones son más fuertes que él. Hasta hemos llegado a pensar que podría llegar a retener algún problema mental. Vi una persona transformándose en un gato. Sé que probablemente sea difícil de creer y que se pueda llegar a tomar como ficción, pero lo que vimos mi hermano y yo fue real. Cuando era niño, vivía con mi familia en una unidad habitacional en la que las personas iban y venían. En esa unidad había una cancha de frontón, el cual es un juego que básicamente golpeas una pelota de tenis con la mano hacia una pared y el punto es no dejarla caer. Mi hermano mayor y yo jugábamos siempre fuera de casa. Un día jugábamos con nuestros vecinos aproximadamente de nuestra misma edad y al siguiente con nuestros primos, los cuales considerábamos hermanos. Un día mientras jugábamos con aproximadamente 6 o 5 de nuestros vecinos escuchábamos ruidos extraños en una casa, pero nadie le tomó importancia. En ese lugar, según rumores, había violencia familiar, por lo que ninguno se acercó. Y aunque nos incomodamos al escuchar eso, no impidió que siguiéramos jugando. Al caer la noche, más o menos a las 8 o 9 de la tarde, solo quedábamos mi hermano y uno de nuestros vecinos que según nosotros era mayor que ambos. Escuchamos ruidos más fuertes en la misma casa. Nosotros, de nuevo incómodos, fingimos que nada pasó, por lo que nos sentamos a platicar de cualquier tema con tal de olvidar lo escuchado. Pasado el tiempo tuve una extraña sensación de que alguien nos observaba y justo en ese momento mi hermano y yo volteamos a aquella casa en donde le faltaba un pedazo de techo. Ahora que lo pienso, esa casa era inhabitable, y vimos la sombra de un hombre aproximadamente de 170 centímetros de alto dejarse caer del techo, y cuando cayó no se escuchó nada más que un sonido vacío, como el de un objeto pequeño caer. Debo aclarar que la parte donde cayó había pasto largo, por lo que no pudimos ver nada. Mi hermano y yo nos asustamos mucho, pues creímos haber visto cómo un hombre se quitaba la vida, y cuando estábamos a punto de pedir ayuda y avisar a nuestro vecino, que no vio nada, de la nada salió un gato negro del lugar de caída del hombre mirándonos fijamente y después se fue corriendo camuflándose con la oscuridad de la noche. Desde ese entonces cada que veo la casa recuerdo ese día y aún no puedo explicarme qué pasó. Como dije al principio, no sé si alguien me pueda creer, pero también lo vio mi hermano, entonces no lo imaginé. Mis abuelas paternas me tienen harta. Hace aproximadamente 2 años y medio que vivimos con mi abuela paterna, y las cosas se han vuelto muy complicadas. Mi abuelo, cuando aún vivía, tenía muy mal carácter. Debido a eso él y mi abuela discutían muy seguido, y nosotros poco antes de que él muriera y por asuntos económicos habíamos tenido que vivir con ambos. Mis padres tuvieron una discusión con mi abuelo porque le había dicho cosas muy ofensivas, todas mentiras, sobre mi madre con otros familiares. Mi abuelo nos dijo que no nos quería en su casa. Nosotros, incluso antes de mudarnos a su casa, creíamos que mi abuelo era muy grosero con mi abuela y que mi abuela era solo la víctima de sus malos tratos. Mi abuelo falleció como medio año después de ese incidente. Se disculpó antes de morir como si supiera que él moriría y no le guardó rencor. Nosotros nos mudamos con mi abuela porque necesita supervisión, tiene 86 años, y siempre pensamos que todo iba a estar mejor cuando mi abuelo falleciera, pero estábamos muy equivocados. Al principio todo iba bien,
Yo limpiaba su cuarto, le hacía de comer, le ayudaba a tomarse su medicamento, etc. Primero las cosas empezaron leves. Mi abuela no quiso que siguiera limpiando su cuarto porque le robaba. Ya no quería la comida que le hacía que porque estaba salada, fría, sabía mal, ella nunca había comido eso. En fin, ponía mil peros. Luego todo se fue poniendo de mal en peor. Nos criticaba con otras personas de la familia, inventaba rumores que no eran ciertos, nos comparaba, a mí y a mi hermana menor, con mis primas, porque son más delgadas. Llegó a decir cosas horribles con otras personas de mi mamá, siendo que mi mamá siempre fue respetuosa con ella. Me hizo sentir tan mal por todas las cosas tan horribles que decía de mi aspecto físico, de mi desempeño académico y de muchas otras cosas que el cariño que le tuve se esfumó hace ya mucho. En algunas de las discusiones que tuvimos con mi abuela, ella negaba todo y después se iba a su cuarto de rato, salía y nos decía perdóneme si les hice algo o dejé algo, pero yo nunca las he ofendido y así pasó muchas veces. La llegamos a grabar para comprobar lo que decía de mi mamá, mi hermana, y de mí con otras personas, pero en lugar de aceptarlo se ponía a la defensiva y decía que porque escuchábamos sus conversaciones. Mis tías viven lejos pero no ayudan a mi papá económicamente para los gastos de mi abuela. Dicen que es porque tienen familia y no pueden. Sin embargo, una de ellas se casó recientemente y de luna de miel se fue a Las Vegas. Mi mamá y yo les llegamos a contar a mis tías cómo nos trataba mi abuela y lo único que decían era que no tomáramos en cuenta lo que decía y luego la conversación terminaba convirtiéndose en lo que parecía ser una disputa de quién había sufrido más. Ellas se victimizaban por cosas que les habían ocurrido hace años, siendo que mi familia y yo estábamos soportando todo eso en ese momento y hasta ahora. Mis tías también hablaban mal de mi mamá a sus espaldas, decían cosas muy hirientes y hasta la fecha lo hacen. Mi mamá está pasando por una muy mala situación desde hace un año aproximadamente, ella se encuentra en cama y yo básicamente hago todo por ella. La gota que derramó el vaso, fue que mi tía, la que se casó por tercera vez en su vida y se fue a Las Vegas, dijo que mi mamá seguramente se estaba haciendo la enferma para no tener que cuidar a su mamá. Yo francamente estoy harta y mi salud emocional va en picada. Después de haber pasado por todas esas discusiones me di cuenta que mi abuela sacó a relucir la peor parte de mí. Cuando me enojo me hierve la sangre, en algunas ocasiones tiemblo, lloro del coraje y he llegado a morderme manos y antebrazos. Ni yo me reconozco, antes de todo esto yo no era así. Siento como estuviera entre la espada y la pared, no sé qué hacer. Me di cuenta que mi hermana es la favorita. La mayoría de gente piensa que esto solo es una tontería que hace la gente para llamar la atención, pero no, yo sé que quieren más a mi hermana que a mí. Bueno, hace un mes fue mi cumpleaños, estuve planeándolo todo el mes. Y al final no hubo nada bueno, no hubo decoración, hubo muy pocos invitados y no hubo pastel, pero 2 semanas después es el cumpleaños de mi hermana. Ese día me sentí muy molesto, por varias razones. La primera es que era todo lo contrario a mi cumpleaños, un montón de invitados, mesa de dulces, una máquina de fotos, un pastel increíble y muy buena decoración. Recuerdo que dije en mi mente, ¿en serio? Si a ella le pueden hacer algo así, ¿por qué a mí no? La segunda cosa que me molestó, es que mi abuelo no me dio regalo, y ya sé lo que van a decir, eso no tiene nada de malo y sí, no tiene nada de malo, pero en el cumpleaños de mi hermana, mi abuelo le dio a mi hermana 500 pesos mexicanos, $25 aproximado, y un día después le dio 200 más, $10 aproximado, y la tercera cosa es que, le hizo un regalo a mi tía para una de sus amigas. Me tardé 6 malditas horas haciendo su estúpido regalo para que me dijera que me lo pagaría después porque no tenía dinero y 2 días después le da 500 pesos a mi hermana en su cumpleaños, y ese mismo día me dijo que solo me pagaría la mitad de lo que me debía. Me enojé muchísimo, y una cuarta y última cosa que me molestó es que, tengo otra tía que vive en otra ciudad, pero esa semana se vino a mi ciudad y durmió en nuestra casa. Ella es de esas personas que creen que debes trabajar y estudiar todo el tiempo para hacer algo en la vida. Si me ponía 5 minutos a jugar videojuegos ella me miraba y me regañaba como si fuera mi madre. Pero a mi hermana sí la veía con su celular. No le decía nada, solo mandaba a hacer cosas a mí. El día del cumpleaños de mi hermana yo acompañé a mi papá a comprar unas cosas, y cuando regresamos me dolía un poco la cabeza. Pero a mi tía no le importó. Me puso a ayudarles con la fiesta y me puso una metáfora estúpida sobre cómo no podía hacer nada solo y que necesitaba ayuda, así que yo debería darle ayuda a los demás. Me obligó a ayudar aunque mi hermana no hizo nada en mi fiesta de cumpleaños. Y ahora por último la confirmación de todo. Una vez mi abuelo pensó que yo no estaba ahí, y le dijo a mi hermana que era su favorita y que no me dijera, para no hacerme sentir mal. Últimamente mi familia me trata como si no pudiera hacer nada. Mi hermana y yo tenemos clases de piano pero solo la felicitan a ella y a mí solo me dicen que tengo que alcanzarla, y constantemente nos comparan.
¿Por qué las personas tienen que tener un favorito? Porque tratan de hacer que la otra persona sea tan perfecta como la otra. Ambas personas tienen sus defectos y sus virtudes. Pero si una persona va más lento que otra, siempre van a apoyar más a la mejor, que se noten las comillas. Mientras la persona que va más lento solo la comparan, intentando hacerlo como es su favorito. Es un pensamiento estúpido, pero tristemente muchos lo tienen. Si yo fuera el favorito de alguien me sentiría mal.